Muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión, esta charla trata acerca de la educación como concepto, como proceso, pero desde una perspectiva que no es tan, digámosle, positiva, ¿no? La he denominado el lado oscuro de la educación. Porque, bueno, usualmente se tiende a pensar la educación como algo muy importante, muy necesario, algo que es de carácter inminentemente positivo e incuestionablemente positivo. Sin embargo, pues ahí hay, sociológicamente hablando, diversos intereses, diversos ideologías que están presentes en todo acto educativo y que vale la pena destacar porque esa es una de las finalidades de la educación. Entonces, voy a comenzar a presentar la charla, como les decía, se ha denominado el lado oscuro de la educación. Muy bien. Bueno, pues comencemos hablando acerca del concepto de educación, que incluso, pues como ya se ha comentado en otras ocasiones, es un concepto cargado de un alto valor positivo, es decir, generalmente se piensa en la educación y se asocia con algo que es de carácter, es algo bueno, digamos, ¿no? Algo incluso necesario, importante, así se le piensa socialmente y bueno, incluso el concepto está cargado de esa positividad, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la educación se le asocia, se le llega a asociar con con algo, con una idea de perfección o ideal desde los romanticistas, de los antiguos griegos, e incluso, por ejemplo, en cualquier definición, como por ejemplo las definiciones positivistas más asociadas a la vida capitalista, en el sistema capitalista, la idea de perfección o ideal, depende de qué sea esto de perfección o ideal, está presente, ¿no? Entonces, la educación es un proceso en el que las personas se van paulatinamente perfeccionando, volviéndose mejores y bajo un ideal de perfección que depende de cada una de las sociedades, ¿no? Entonces, para llegar a esto, pues se requiere en gran medida la educación. De esta manera, pues difícilmente se le podría considerar algo negativo, algo innecesario, algo que no sirve, digamos, ¿no? O sea, siempre hay una utilidad, una, una valoración positiva de la educación. ¿Por qué? Porque también se le suele asociar con los valores, con la sabiduría, es decir, una persona educada lo podemos pensar como se suele hablar de la educación o de las personas educadas en la vida cotidiana. Una persona educada es generalmente una persona con muchos valores, ¿no? O sea, pues lo pueden decir, lo pueden entender de esta manera en la vida cotidiana. Una persona educada es una persona que respeta, una persona que trabaja en equipo, una persona que tiene aceptación ante los demás, es una persona con tolerancia, respeto, etcétera. O sea, este tipo de valores que son universales y que son generalmente aceptados, la ética, etcétera, etcétera, ¿no? Entre más educación se llega a pensar, más valores y más cimentados los tiene la persona. Por otra parte, también está asociada a la idea de conocimiento, ¿no? Esta es una cuestión, los valores más actitudinal y la sabiduría más de conocimiento. La sabiduría, bueno, también se obtiene a partir de la educación. Uno podría pensarlo en muchos sentidos, ¿no? Una persona educada es una persona con muchos conocimientos, una persona que ha leído mucho, una persona que ha ido mucho a la escuela, que tiene muchos años de escolaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y también recientemente, en los últimos siglos, en las últimas décadas, a la educación también se le asocia con la movilidad y más particularmente con el ascenso social. Es decir, que una persona o una familia, por ejemplo, un grupo de personas que viven, digamos, en condiciones de precariedad, de pobreza, de deficiencias en estos sentidos, se llega a pensar que al acceder a la educación, en otras palabras, a la escuela, al obtener grados académicos, al llegar a la universidad y más adelante al posgrado, a la maestría, al doctorado, las personas pueden obtener
mejores trabajos y obtener mejores salarios y ascender socialmente. Es decir, cambiar de una clase baja a una clase media, a una clase alta, de un salario mínimo a un salario cada vez mayor. Pues en muchas ocasiones sucede así, pero no siempre, ¿no? Entonces, la educación popularmente también se le asocia en gran medida al ascenso social. Digamos, estas son las partes positivas. Por eso, o en gran medida, podemos entender que a la educación se le carga, se le asocia de este valor positivo, ¿no? Sin embargo, pero la educación no es un acto políticamente neutral, ni bueno por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación es un acto social, ya se ha discutido antes que es un acto social y como tal conlleva intenciones, intereses. O sea, las personas se educan o educan por algo, ¿no? Y aunque, por ejemplo, de manera consciente siempre pueda haber una idea de me educo para mejorar, me educo para perfeccionarme, o yo educo, por ejemplo, yo en mi rol docente, yo educo para que mis alumnos mejoren, para que sepan más, para que desarrollen habilidades, para que se perfeccionen, para que vivan mejor, etcétera, etcétera. No siempre la educación no es un acto meramente individual, porque entonces sería un acto, digámosle, psíquico o psicológico propio de relaciones interpersonales solamente de dos personas, por ejemplo, ¿no? O de una sola persona, pero no es así, ya lo vimos antes, la educación es un acto social y como acto social está cargado de estas intenciones y de estos intereses que no son meramente individuales, sino que son colectivos, que son un asunto de clase social, de grupos sociales, de mundos sociales, de contextos, de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que las clases poderosas, las clases dominantes en toda sociedad, siempre muestran interés, históricamente, esto desde épocas antiguas, siempre han mostrado interés en la educación y en todo asunto que tenga que ver con la educación. Particularmente, por ejemplo, en las escuelas, en los medios de comunicación, en la religión, bueno, todos estos aparatos, instituciones que de alguna manera fungen un rol educativo para la sociedad, porque ya hablamos de educación no solamente de individuos, sino de masas, digamos, ¿no? Educación para la sociedad. Entonces, por ejemplo, la escuela, desde nivel básico hasta nivel superior, se ofrece de manera más o menos generalizada, siguiendo criterios más o menos generales a todas las poblaciones. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los medios de comunicación, en instituciones religiosas, en instituciones del gobierno que también tienen programas educativos de muchos tipos, y entonces ahí hay un interés por educar de las clases poderosas que tienen el control de estos aparatos educativos. Hay que recordar que la educación es un proceso en el que determinada persona o grupo de personas busca influir en el pensamiento y o conducta de otra persona o grupo de personas. Es decir, siempre hay un acto de alguien que educa y alguien que es educado. Y ese acto es una búsqueda de influir, ¿no? De influir para que el otro se transforme, para que el otro cambie, para que el otro, pues digámosle, mejore, se perfeccione, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿hacia dónde va esa mejora? ¿Hacia dónde va esa perfección? ¿Hacia dónde va esa influencia? Educar es influir, ¿no? O sea, la educación siempre es un acto de dos actores, que pueden ser individuales o colectivos, pero siempre es de dos. La persona A, aquí lo vemos, la persona A es el que educa, educador, y la persona B es quien está siendo educada. Digo, en una visión muy reduccionista del proceso educativo, porque de pronto puede haber muchos diálogos, muchas transformaciones, pero pensémoslo de esta manera. Esta persona educa buscando influir, pero esta persona A o grupo de personas o clase social tiene intenciones, quiere educar por algo, tiene ciertas ideas de ese proceso de educación, de lo que quiere lograr, ¿no? Y para qué lo quiere lograr. Y además tiene también intereses, es decir, quien educa tiene intenciones y tiene intereses y busca de alguna manera implementarlos, imponerlos, transmitirlos
al sujeto B o grupo de sujetos B, que son quienes reciben la educación. Bueno, para entender esto, cómo la educación, este lado oscuro de la educación, tenemos que posicionarnos desde la perspectiva marxista, es decir, desde las teorías de Carlos Marx, este autor sociólogo y historiador, filósofo tan famoso, ¿no? Carlos Marx tiene muchísimas ideas, es un autor muy complejo, pero bueno, a grandes rasgos, él plantea, bueno, en su teoría sociológica, que la sociedad y todas las sociedades, casi a lo largo de la historia, excepto tal vez las más antiguas, donde realmente pues, las sociedades eran pequeñas tribus de muy poquitas personas, tal vez esas escapaban un poco de esta lógica, aunque fueron llegando a ella, pero toda sociedad, a lo largo de la historia de la humanidad, ha estado organizada en dos clases sociales. Se le llaman de distintas maneras, pero son dos clases sociales a fin de cuenta. La clase dominante que controla los medios de producción, es decir, los medios de producción se le conocen en el marxismo como todos los mecanismos que generan el capital, la riqueza, digamos el dinero o los productos de consumo o en épocas muy actuales, incluso la información, porque la información también se convierte en épocas actuales en un producto muy importante que se genera, se construye, se transmite y se vende. Por ejemplo, la publicidad, el contenido de las redes sociales, de películas, de series, de música, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, genera mucho dinero y mucho capital, por así decirlo, ¿no? Ya no nada más estamos hablando de comida, ya no nada más estamos hablando de materia prima, de productos que generan, por ejemplo, como minerales o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso también es parte de la producción, pero bueno, todo esto, la clase dominante controla, digamos, todas esas, actualmente en la sociedad moderna, pues serían todas las empresas, todos los talleres, todos los comercios, las cadenas de medios de comunicación, redes sociales, portales de internet de búsqueda como Google, Facebook, también además, por ejemplo, cuestiones como espacios para vender y comprar cosas, como por ejemplo Mercado Libre, Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, bueno, obviamente fábricas de autos, producción de comida, ya sea de manera bueno, producción y venta de comida, distribución de la comida, todo eso lo controla la clase dominante, es decir, son los propietarios y los administradores de esos medios de producción. Por lo tanto, una de sus labores principales es administrar el capital. Administrar el capital quiere decir que pues regulan los precios, regulan cuánto se paga por cada cosa, regulan cuánto se paga, cuánto cuestan las cosas, cómo se venden, dónde se venden, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de la clase dominante es predominantemente intelectual, es decir, es un trabajo que se realiza sobre todo pues, con la mente, digamos, ¿no? Y en este trabajo se mantiene el control de la economía y la política. La clase dominante pueden ser, por ejemplo, los empresarios, puede ser también la clase política, puede ser dueños de empresas, dueños de pues, distintos pues fábricas o empresas de distinto tipo, ¿no? Y que también además están en el gobierno, es decir, en la administración pública, y muchas veces están en ambas, ¿no? Por ejemplo, recordemos el último, el, antes del actual, el último presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era un empresario y también fue presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, por otra parte está la clase dominada. La clase dominada provee la fuerza de trabajo de los medios de producción. Es aquella persona que incluso, bueno, ya actualmente en épocas anteriores, Marx decía que pues, generalmente era un trabajo físico. Actualmente, pues también hay trabajo intelectual.
no sé, por ejemplo, los docentes, los publicistas, las personas que hacen, administran las redes sociales, o sea, mucha parte de este trabajo, pues es fuerza de trabajo, que puede ser física o intelectual. Física puede ser, pues, el campesino, el obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sucede con estas personas es que no administran el capital, es decir, una persona que trabaja generalmente no decide cuánto gana o cuándo gana ni nada de eso, ¿no? Es decir, generalmente reciben un salario. Eh, Usualmente, como les decía, también realizan trabajo físico, aunque también podrían haber cuestiones de trabajo intelectual y se adaptan a las condiciones políticas y económicas. Aquí uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con los pequeños empresarios, aquellas personas que tienen su changarrito, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues, uno diría, es como que son dueños de su capital, ¿no? O sea, son dueños de su empresa, deciden, etcétera. Pero no, porque no son dueños, no definen la lógica del mercado, no definen el precio del dólar, no hacen este tipo de labores de diseño de políticas económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente están haciendo trabajo también dependiendo de lo que hace la clase dominante, ¿no? La clase dominante que realmente controla todos los medios de producción desde sus raíces, ¿no? Y en sus más altas esferas. Bueno, ¿cómo entra la educación en esta descripción del mundo social? Aníbal Ponce, un autor argentino que desarrolló la mayor parte de su trabajo en México hace algunas décadas, dice que la educación es un fenómeno social que adquiere rasgos dependiendo del contexto histórico donde está sucediendo. Se condiciona por los intereses de las clases dominantes y las características de las sociedades. De acuerdo con Aníbal Ponce, Aníbal Ponce es un autor que retoma las ideas de Carlos Marx, existen cuatro grandes etapas en el desarrollo de las sociedades modernas, de las sociedades históricamente, ¿no? La alternativa ahí, de acuerdo al marxismo, pues sería el comunismo-socialismo, pero bueno, no hablaremos de eso en este caso, ¿no? En todas las sociedades que se han planteado existían clases sociales. Bueno, excepto tal vez en los primeros momentos del comunismo primitivo. El comunismo primitivo eran esas sociedades que se organizaban en tribus y que vivían, eran sociedades además nómadas, que vivían de la caza y la recolección, porque no había agricultura, porque no había producción todavía de bienes como tal. Entonces se le llamaba comunismo primitivo porque todos vivían en comunidad y la organización era, pues, todos trabajan para todos y todo es de todos. No existía en el comunismo primitivo la propiedad privada, cosa que sí sucedió a partir pues, de que se formaron a formar las primeras sociedades esclavistas en el mundo antiguo y de ahí en adelante, ¿no? En el comunismo primitivo, algo que es primordial es que no hay propiedad privada y el trabajo es colectivo y es de todos y para todos. O sea, por ejemplo, ahí en la imagen vemos que están cazando un mamut, o este señor está recolectando leña, o las mujeres tales fueron a contar frutos. O sea, lo que caza el que caza el mamut no es de él, el mamut, la carne, es de todos en la comunidad. Lo que recolectan en el árbol de manzanas no es de la persona que lo recolectó, es de todos. El que fue por leña no juntó leña para sí mismo, la juntó para todos. Y estas sociedades, además, bueno, se acababan los recursos de un lugar e iban a otro, ¿no? Por eso eran nómadas. Esta es la manera en que se organiza el comunismo primitivo. Sin embargo, nos dice Aníbal Ponce, con el paso del tiempo, por ahí algunas personas que eran tal vez más inteligentes que otras o que se dieron cuenta de esto tal vez un poquito más avispadas, se empezaron a dar cuenta de que sin necesidad de cazar o recolectar o talar los árboles, etcétera, podían, porque finalmente las sociedades se fueron haciendo más grandes también, o sea, las comunidades fueron creciendo en número de personas y eso hace más complejas las cosas, ¿no? Hubo algún grupo de personas, sobre todo, por ejemplo, los más ancianos en su momento, que eran los líderes de las aldeas, que empezaron a decir, ¿saben qué? Ya somos muchos, vamos a empezar a organizar mejor
la comunidad. Yo les sugiero que como yo soy la persona más sabia y tengo un temple y soy justo y equitativo con todos, pues que junten todo lo que se vaya juntando de carne, de la cacería, de frutos, de vegetales, de madera, de minerales, de pieles, etcétera, etcétera, lo juntemos acá, ¿no? En este lugar, que tal vez no es mi casa, pero está ahí al lado de mi casa, ¿no? Ahí lo juntamos todo y yo se los voy repartiendo, ¿no? Yo se los voy repartiendo de manera equitativa, se los voy dando a todos, ¿no? Entonces, así empezó, digamos, ¿no? Así empezó. Esta persona empezó a apropiarse de los bienes y a repartirlos bajo su propio criterio, bajo su propio juicio, a todos los demás que trabajaban, ¿no? Y eran muy poquitos, o sea, luego ese señor tal vez se moría y le dejaba a su hijo la misma labor. Y luego el hijo, pues se le encargaba tal vez a su hermano y ya eran dos, ¿no? Y así se convirtió en una élite dominante que administraba los bienes que se producían por el trabajo de los otros, ¿no? Bueno, fueron haciéndose más complejas las sociedades y se volvieron sociedades esclavistas, ¿no? En las sociedades esclavistas, las personas trabajaban, bueno, había una clase gobernante que muchas veces era la clase religiosa, la clase que mantenía también el control de la religión, y había esclavos, que eran personas que pues no tenían realmente ningún derecho y que incluso ni siquiera se les consideraba seres humanos, eran fuerza de trabajo y recibían pues ahí migajas de comida, una dosis de agua, alguna prenda para alimentarse, algún techo miserable para dormir y ya, ¿no? Eso era lo que era la manera en que vivían. Bueno, ¿cómo era la educación en las sociedades esclavistas y en el comunismo primitivo? La educación era una labor pues que no se, tal vez no se definía tan así como educación. Era más una labor de reproducción de roles, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, en una comunidad eras hijo de un agricultor o eras hijo de un cazador o eras hijo de un guerrero, lo más normal era que te tocara ser agricultor, cazador o guerrero. Muy poquitas personas lograban escapar de esa lógica. Sin embargo, si nacías hijo del administrador de los bienes, del jefe de la aldea, pues ibas a ser posteriormente el jefe de la aldea. Si eras un chamán, si eras un brujo, etcétera, etcétera, pues ibas a ser, y tenías hijos, pues tus hijos iban a ser los brujos y los chamanes. Es decir, había una reproducción que se daba en la comunicación cotidiana con las personas que correspondían a tu mismo círculo social y que hacían las mismas cosas, generación tras generación. Y dependía de dónde nacieras lo que se te estaba destinado a hacer. Y se educaba simplemente por una especie de transmisión, ¿no? De transmisión de generación en generación. Lo mismo sucedía en las sociedades esclavistas del mundo antiguo. Aquí en el mundo antiguo, pues ya se empezaron además a consolidar religiones, que también había una clase política y religiosa que pues daba o más bien mantenía el orden en torno a este tipo de cosas, ¿no? Eran pues los brujos, los chamanes, por ejemplo, los antiguos egipcios, pues también tenían su religión y también tenían sus sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, muy importante, mujeres. Las mujeres, excepto quizás en algunas sociedades matriarcales del comunismo primitivo, pues las mujeres estaban destinadas a la crianza de los hijos y ya, ¿no? O sea, tal vez de pronto hacían otras cosas como mantener el orden en las casas, bueno, eso sí, mantener el orden en las casas y a veces tal vez recolectar frutos o cosas por el estilo, pero su educación y su destino era aprender a ser madres, tener hijos, cuidarlos, criarlos, hacerlos crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Punto. Es decir, la educación era este fenómeno de transmisión de la sabiduría, del conocimiento, de las habilidades de generación en generación y que se daba no de manera institucionalizada porque no existían como tal escuelas, solamente sucedía pues en la comunicación cotidiana entre las personas de padres a hijos, básicamente, ¿no? ¿Y quién era tu padre? Era lo que, dependiendo de quién era tu padre y a qué se dedicaba, era lo que tú como hijo o hija aprendías y desarrollabas en tu vida, a lo largo de tu vida, y hasta que tuvieras hijos y te tocara reproducir el mismo mundo, digamos, ¿no? Eso sucedía también en el feudalismo.
en la Edad Media, ¿no? Acá, por ejemplo, pues teníamos igualmente dos clases, ¿no? En las sociedades esclavistas, pues el que era el dueño de los esclavos y los esclavos, ¿no? El dueño de los esclavos, pues recibía riquezas, se dedicaba tal vez al comercio de esclavos, al comercio de cosas, también al intercambio, al trueque, etcétera, etcétera, y el esclavo a trabajar. En el feudalismo, bueno, pues aquí se consolida la religión católica y la monarquía, que finalmente eran reyes católicos, impuestos y decididos por la iglesia y que formaban parte de la misma clase de gente noble, de sangre azul, de que se heredó a lo largo de generaciones esa herencia divina de poseer dinero, de poseer riqueza y de ser gobernantes o de ser gente de Dios, digamos, ¿no? Eh, bueno, en el feudalismo, en la Edad Media, pues era lo mismo, ¿no? Quizás quienes accedían a una mayor cantidad de información, de conocimiento, y donde empezaron además a surgir algunas instituciones que sí se podrían considerar educativas como las universidades, era la clase religiosa y los nobles. ¿Por qué? Porque, bueno, la clase religiosa pues empezaba a acumular conocimiento en las sociedades esclavistas como en el mundo antiguo, en la Grecia, etcétera, etcétera, pues había también personas que sabían más. Todos los trabajadores sabían muy poquito de la vida y sabían muy poquito de su trabajo, o sabían hacer su trabajo, y eso era todo lo que necesitaban saber y no más, ¿no? Mientras que las clases dominantes pues tenían un poquito más de información. La religión, por ejemplo, ¿no? La religión en la Edad Media pues ocultaba los libros, ocultaba también todo lo que se conocía, incluso lo quemaban o lo tenían ahí resguardado bajo candados para que a ellos solo pudiera acceder muy poquita gente que se sabía que pues, podía hacer algo con esa información. Por ejemplo, ¿no? La gente pues le decía a la gente del poder, en el poder, la clase dominante, le iba brindando información a las personas trabajadoras, a la clase dominada, la clase baja, respecto a, por ejemplo, cuestiones de Dios, cuestiones de la religión, cuestiones de la naturaleza, etcétera, etcétera, para también mantenerlos un poco bajo control. Por ejemplo, ¿no? En la Edad Media le sucedió la peste, ¿no? La peste bubónica que acabó a gran parte de la población. Bueno, pues tal vez la clase dominante tenía un poco más de conocimiento de cómo funcionaba esto y aquello, pero le decía a todo el mundo que eso era un castigo divino, que era un castigo porque no se habían portado bien, porque habían hablado mal de Dios, porque habían hablado mal del rey, porque habían blasfemado, etcétera, etcétera, ¿no? En sociedades esclavistas, por ejemplo, una anécdota que cuenta Aníbal Ponce es que en el antiguo Egipto, la clase dominante, los faraones y sus brujos, pues tenían cierto conocimiento, por ejemplo, de cómo funcionaba el río Nilo. El río Nilo en Egipto es la fuente de la riqueza, de los recursos, pues al menos en aquella época, de todo, ¿no? O sea, ahí del río Nilo vivían básicamente todos, nada más que algunos vivían mejor que otros, evidentemente, ¿no? Pero bueno, habían desarrollado una especie de tecnología, digámosle, o de conocimiento en el que podían predecir en ciertos momentos del año si el río iba a tener un caudal muy amplio, es decir, incluso que podría causar inundaciones y desastres naturales, o iba a tener un caudal muy bajo, es decir, sequías, o que iba a tener un caudal normal, que iba a provocar, pues, buenas cosechas, eh, pues, que crecieran bien las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos tenían esa información, pero los campesinos y los trabajadores no. Y entonces la administraban, se la decían a las personas, pero de manera un poco velada, digamos, ¿no? Por ejemplo, les decía el faraón a su pueblo. Eh, el faraón sabía que en ese año el Nilo iba a estar seco, que iba a haber sequías, que iba a haber hambruna. No había otra cosa que hacer, ¿no? Y el faraón les decía, ustedes son un pueblo muy malo, me han tratado mal, han hablado mal de mí, se han rebelado, se han levantado en armas en tal lugar. Ahora los voy a castigar con mi poder divino y les voy a mandar una sequía. Y la sequía sucedía, ¿no? Entonces la gente se espantaba del poder divino del faraón y de la gente que lo rodeaba y se empezaban a portar mejor. Ahora,
podría suceder que bueno, el faraón supiera que iba a haber una época de prosperidad, que iba a fluir muy bien el agua del río Nilo, etcétera, etcétera. Entonces iba con su pueblo y les decía, pueblo, ustedes son un pueblo que comete errores, se han portado mal en algunas ocasiones, pero yo soy muy generoso. Yo soy una persona que los va a premiar porque ustedes son, aunque tengan sus errores, pueden mejorar, pueden seguir mejorando, pueden seguir honrándome, tienen que pagarme más impuestos, pero yo les voy a demostrar que puedo ser generoso con ustedes y les voy a dar prosperidad, voy a hacer que el río Nilo fluya, que el agua llegue hasta sus hogares, que haga crecer sus plantas y que tengamos alimento todos. Y así sucedía. Y entonces la gente estaba feliz con su gobernador porque les había dado eso, ¿no? Es decir, era una manipulación de la información para hacer a la gente feliz o triste, o más bien miedosa, ¿no? Para mantener un control sobre la gente, para que dijeran, no, pues el faraón es muy poderoso, ¿para qué nos levantamos en armas? ¿Para qué nos metemos contra él? No, vamos a terminar todos muertos, mejor así que se quede, ¿no? Yo sigo con mi trabajo y él que haga su trabajo, que además lo hace muy bien. No, si me castiga, y si me premia, pero yo tengo que portarme bien. ¿No? Entonces, así funcionaba, digamos, ¿no? La administración de la información y era en gran medida la educación, ¿no? O sea, el faraón tenía que saber hablar, el faraón sí tenía que saber dominar a las masas, mantener un control, tener un conocimiento claro de cómo funcionaban las cosas en su gobierno y en su población. Él tenía más información y él recibía una educación más especializada que todas las demás personas. Pero bueno, así eran estas, ¿no? Llegamos finalmente al capitalismo, la edad moderna. En el capitalismo, pues ya la clase dominante, bueno, aquí en el capitalismo hablamos de democracia, de libertad, de producción industrial, actualmente la era de la información también, etcétera, ¿no? Aquí se supone que vivimos en una época de libertad, de acceso a la información, etcétera, ¿no? Bueno, en el capitalismo la educación tiene también ciertas características bien interesantes. Vamos a verlo, ¿no? Bueno, de entrada, volviendo un poquito sobre lo anterior, las clases dominantes a lo largo de toda la historia controlan la educación porque tienen el conocimiento, tienen la información y tienen el poder. En otras palabras, las clases dominantes pueden, a grandes rasgos, moldear lo que la gente puede y debe saber, como les decía hace ratito, ¿no? Definen lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque también, por ejemplo, las clases dominantes definen las leyes, ¿no? Definen los mandatos, las normas sociales y marcan los estándares de calidad y alcances del conocimiento, es decir, definen quién puede saber más y quién debe saber menos, quién puede saber qué tipo de cosas y quién puede saber tales otras cosas diferentes, ¿no? O sea, hay escuelas de distintos tipos, ¿no? ¿Por qué? Porque las clases dominantes, mediante gestión, digamos, de los procesos educativos, gestionan la educación, mediante ese proceso buscan mantener el dominio, pues porque ese dominio, el dominio de la educación y de los medios de producción, otorga estatus, otorga riqueza y otorga poder, ¿no? Difícilmente una persona con estatus, riqueza, poder, lo va a querer soltar. Generalmente va a querer más, ¿no? Va a querer más y más y más y más y va a querer mantenerse en esa situación. Entonces, esta clase dominante, pues siempre busca mantenerse como clase dominante. No le gusta la revuelta, no le gusta la rebelión, no le gusta la revolución. Más bien quiere mantener más y más y más el poder, ¿no? Entonces, este fenómeno lo definen, esta manera de definir o de entender la educación como control ideológico, lo define principalmente un autor que se llama Luis Althusser. Luis Althusser dice que hay una ideología y aparatos ideológicos del Estado. Lo que plantea es que todo gobierno, todo Estado, tiene aparatos de control ideológico que moldean el pensamiento y las acciones de las personas. Algunos de esos aparatos son la religión. Por ejemplo, la religión te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer, está en los mandamientos.
te dice qué es correcto, qué es incorrecto, cómo actuar de manera, etcétera, etcétera. Y en algún momento ahorita la religión tal vez ya es así como opcional, pero en su momento tuvo mucho poder. Recordemos la Santa Inquisición y los gobiernos de la Edad Media, incluso gobiernos posterior a la Edad Media, pues seguían siendo dominados en gran medida por la religión. Y en épocas actuales, esto de la religión pues sigue siendo presente no solo en la religión católica, en otras religiones como el Islam, la religión judía, etcétera, etcétera, ¿no? Las sociedades islámicas, por ejemplo, siguen siendo sociedades donde la religión está presente en el gobierno. No es un gobierno laico, como lo es aparentemente México, ¿no? Otro aparato de control ideológico son los medios masivos de comunicación, periódicos. Actualmente, por ejemplo, López Obrador tiene un gran pleito con los periodistas, ¿no? Porque, bueno, dice que deforman la realidad, que hay vendidos, que reciben su chayote, etcétera, etcétera. De pronto López Obrador habla medio loco, ¿no? O sea, está un poco en su manera de expresarse, se vuelve muy radical. Sin embargo, no se puede negar que los medios de comunicación también responden a intereses, ¿no? Que también deforman la realidad de acuerdo a ciertas perspectivas. Por ejemplo, ¿no? Actualmente está la guerra de Grecia, la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? O sea, son bloques, ¿no? El bloque ruso, que es un bloque socialista, probablemente apoyado por ahí por China, por Corea del Norte, etcétera, etcétera, que desde nuestra perspectiva, porque lo hemos visto así en todos los medios de comunicación, son los malos, ¿no? Y por otro lado está Ucrania, respaldado por los países europeos y Estados Unidos, que dicen, ay, no, pobrecitos, los están oprimiendo, los están invadiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, siempre son versiones parciales de la historia. ¿Quiénes son los buenos y los malos en esa pelea, ¿no? Imagínense cómo era, por ejemplo, en México durante la revolución, ¿no? Durante el gobierno de Porfirio Díaz y luego que se levantaron en armas Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Bueno, hoy en día vemos a Emiliano Zapata como un héroe del pueblo, pero los medios de comunicación de aquel entonces, para los medios de comunicación, Emiliano Zapata era un criminal, así como lo era Pancho Villa y así como lo eran todos esos, ¿no? O sea, eran criminales que estaban en contra del gobierno, que se habían levantado en las armas de manera ilegítima, etcétera, etcétera. O sea, los medios tienen evidentemente tendencias, ¿no? Y las marcan de esa manera, ¿no? Objetividad, no, difícilmente, ¿no? Y bueno, evidentemente, la escuela. La escuela también es un aparato de control ideológico. En la escuela se define qué se aprende, cómo se aprende, cuándo se aprende, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tampoco es algo tan neutral políticamente hablando, pero ahorita volvemos a la escuela. En el capitalismo, ahora sí, regresando al punto que quedó pendiente, en el capitalismo la educación se consolida en la institución social llamada escuela. La escuela es en las sociedades capitalistas y modernas actualmente, bueno, modernas en general, la escuela es el lugar por excelencia donde se brinda y se recibe educación. Ahora, la escuela también se llega a ver de pronto como una fábrica, ¿eh? La escuela también, o sea, una fábrica es como, por ejemplo, vamos a producir jabón. Y entonces el jabón, pues se produce de cierta manera, bajo ciertos mecanismos, con ciertas técnicas, etcétera. Y lo metemos ahí todo en una máquina que hace los procesos y luego salen un montón de jabones igualitos, ¿no? Dice John Holt, El fracaso de la escuela. No sé cómo hemos llegado a concebir la disparatada idea de que en una clase se aprenderá mejor si todo el mundo aprende lo mismo al mismo tiempo, como si fuera una fábrica, ¿no? Bueno, porque la educación en el capitalismo pues sigue un poquito este modelo, sobre todo en épocas anteriores, cuando hablemos de educación desde la escuela tradicional, pues lo vamos a ver de esta manera, ¿no? O también, por ejemplo, del llamado enfoque por competencias, que es algo que se tocará más adelante en las clases. El enfoque por competencias, pues también es un poquito esto, ¿no? Que la gente desarrolle competencias de manera estandarizada. Bueno, entonces en el capitalismo, la escuela busca producir
capital humano, así incluso se le llama, ¿no? O sea, en las empresas se le llama recursos humanos, así como se le llama recursos materiales, recursos financieros, e incluso en los programas educativos de enfermería se les dice así, ¿no? Bueno, podríamos discutir en torno a cómo llamarlos, es algo muy generalizado. Recursos humanos, o sea, es como pues, las personas que van a trabajar y que tienen que hacerlo siguiendo los estándares, ¿no? Se busca producir capital humano apto para el mundo laboral, es decir, de la escuela. La escuela es la institución que prepara a los niños, a los jóvenes y a los adultos para trabajar en lo que tengan que trabajar, ¿no? Pero sobre todo, liberando a la fábrica, liberando a la empresa, sea cual sea esta, de tecnologías, de información, o del gobierno mismo. Por ejemplo, el gobierno también es un aparato bastante complejo, ¿no? Ahí requieren contadores, requieren abogados, requieren comunicólogos, requieren politólogos, requieren todas esas personas, ¿no? Para trabajar en el gobierno o para trabajar en las empresas, en Amazon, en las empresas de mercadotecnia, en las empresas de producción de alimentos, en las empresas de producción de carros, en Ford, en Toyota, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues se libera a la empresa de tener que hacer, de tener que formar o educar a esas personas, ¿no? Que van a trabajar ahí. Antes del capitalismo, el mundo funcionaba a partir de talleres artesanales. Y en el taller artesanal, ahí sí se formaba el artesano a partir de un escalafón, ¿no? O sea, había un maestro artesano y el maestro artesano le tenía que enseñar a todos los demás, a los oficiales que estaban un rango más abajo y a los ayudantes, ¿no? O a los aprendices. Entonces tú llegabas al taller artesanal y desde chiquito, ¿no? Te enseñaban primero barriendo, viendo, escuchando y luego empezando a hacer poquito a poquito hasta que llegabas a ser maestro artesano. Bueno, pues se trata en el capitalismo de que se libere a la empresa, porque uno no puede llegar a la empresa, uno no puede llegar a una fábrica o a cualquier lugar, pues nada más a que te enseñen, ¿no? Se supone que uno ya lleva un currículum, una experiencia y una educación para que te contraten para algo. La empresa no está diseñada, la empresa capitalista no está diseñada para, para educar o para capacitar a sus trabajadores. Ya deben traer elementos previamente y te seleccionan con base en esos elementos que traes previamente. Quizás después te den capacitación continua o algo por el estilo para cosas más específicas, pero la empresa no tiene que educar, que capacitar, que entrenar a su personal desde cero. Para eso está la escuela. La escuela tiene que formar, ay, no quiero decir esto, la escuela tiene que educar o en la escuela se forman esas personas eficientes en el trabajo, eficientes para el trabajo, en las que no se debe invertir mucho porque deben saber solucionar los problemas, es decir, deben de dar conocimientos, digámosle, competencias básicas de buen estándar, de buen nivel para trabajar. Por lo tanto, son personas que desde que salen de la escuela y ingresan al trabajo, son capaces de generar ganancias. Así, ¿no? La escuela te prepara para ir a trabajar y generarle ganancias a la empresa. Si no lo estás, pues no estás, la escuela no sirvió o tú no serviste y pues para afuera, ¿no? Bueno, la ideología capitalista consiste en la libertad. La libertad. A ver, un momentito, por favor. Perdón, ya volví. Tuve que hacer un cambio en la diapositiva porque no se veía bien. Bueno, la ideología capitalista. La ideología capitalista está basada en una corriente que se le llama el liberalismo. El liberalismo plantea que, pues, que el capitalismo está orientado, sobre todo, o se define por la libertad, lo cual suena bastante bien, ¿no? O sea, el capitalismo, a la diferencia del esclavismo o de la Edad Media, donde pues era el oscurantismo, aquí todos tienen libertad. Pues sí, por una parte, ¿no? Hay un libre mercado, es decir, el mercado se regula por sí mismo, cada persona vende, compra, produce lo que quiera. Hay una libre competencia, también una libre competencia quiere decir que las empresas
tienen que ofrecer sus productos y el consumidor pues elige cuál quiere, ¿no? Por eso las personas pueden elegir sus productos. El gobierno no define qué vas a comprar o no hay una sola marca, digamos, no se pueden elegir, no se puede tener un monopolio como tal, ¿no? La persona elige sus productos. También se elige la profesión. A diferencia de épocas antiguas, ahora tú puedes definir qué quieres ser, en qué quieres trabajar, qué quieres estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, puedes elegir el rumbo de tu vida. Sin embargo, pues es una ideología que, que de alguna manera plantea también una visión del mundo muy individualista, porque el cambio, como dicen, como dicen los burgueses, el cambio está en uno mismo, ¿no? El cambio está en uno mismo. Eso es algo muy, muy común que se ve en todos lados, ¿no? Pues quieres sentirte bien, quieres ser pues, rico, quieres ser poderoso, quieres ser exitoso, pues el cambio está en ti mismo, ¿no? También nos dicen los burgueses que los que protestan es porque todo lo quieren gratis. Ay, esos de la gente, esos indígenas, esas personas que están haciendo marchas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo quieren gratis, quieren que el gobierno les dé todo. Pónganse a trabajar, ¿no? Este, dicen, si tú lo quieres, lo puedes lograr, es decir, el esfuerzo, digamos, ¿no? El esfuerzo individual es lo que te va a hacer crecer. Son pobres porque quieren. Eso también lo hemos escuchado, ¿no? O sea, hasta he visto algún meme, ¿no? Que dices, ahí sale el changuito y dice, ¿y tú por qué eres pobre? Este, nada, le dice, el pobre es pobre porque quiere. Y le dice el otro, ¿y tú por qué no eres rico? Porque no quiero, ¿no? O sea, bueno, el pobre es pobre porque quiere. Dejen de criticar y pónganse a trabajar. Yo pienso en mi familia, yo pienso en mí y en mi familia. Es decir, si el otro se está muriendo de hambre, si el otro le va mal, si el otro lo despidieron injustamente, a mí no me importa. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mis principios y pues a trabajar y a chingarle. Y así lo dicen incluso, ¿no? Yo lo llegué hace algunos años. Hubo un conductor de hoy que estaba criticando a las personas pobres porque decía es que no le chingan, deberían chingarle más, ¿no? O sea, que se pongan a trabajar. Bueno, sí, pero no, porque también hay muchas cosas ahí que no dejan que las cosas sean no, las cosas no son tan simples. Pero bueno, no todo el mundo lo entiende, digamos, no todo el mundo tiene la información o la comprensión de por qué hay un sometimiento estructural, digamos, ¿no? Porque hay un control de las clases dominantes que no quieren que cambien las cosas. Imagínense, si esto fuera posible, pues no sé, habría millones y millones y millones de millonarios y entonces el sistema ya no funciona de esa manera. El sistema requiere que haya poquitos millonarios y muchos trabajadores que ganen poquito. Tal vez que no sean extremadamente pobres, pero que para que puedan seguir consumiendo, pero que pues que ganen poquito y que además sepan poquito, ¿no? O sea, suena bien la ideología capitalista, pero ahora, de acuerdo con un autor sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, él tiene una teoría de la reproducción, dice que la sociedad se reproduce a sí misma a partir de procesos que generalmente son violentos. Por ejemplo, nos dice que la educación es un proceso de violencia simbólica. De acuerdo con Bourdieu, la educación implica la imposición de valores, ideales, conocimientos, actitudes que no son míos, ni tal vez propios de mi círculo social más cercano, de mi familia, de mi comunidad, pero se me hace crecer que se me hace creer que sí lo son y que los necesito, se me convence de ello. Quizá el ejemplo más claro de la educación como violencia simbólica sería la evangelización de los indígenas, ¿no? Ellos tenían sus propios valores, ideales, conocimientos, actitudes, creencias, tradiciones, cultura, pero llegaron los españoles y le dijeron, no, todo eso está muy mal, es terrible, eres un salvaje, aprende lo que sí debes saber, catolicismo y valores católicos y bla, 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 ¿no? Entonces ahí se les impuso y se les hizo creer a los indígenas que eso era bueno, que eso necesitaban. O sea, eso es como tal violencia simbólica. En la escuela sucede también.
de manera tal vez un poquito más velada, no tan clara, pero sí hay violencia simbólica en las escuelas. Sigue siendo la escuela un espacio de reproducción mediante la violencia simbólica. Dice entonces también que la educación es transmisión y acumulación de capital cultural. El capital cultural es como pensar en el dinero, o sea, como si tuvieran ustedes su cuenta de banco o una caja fuerte con todo su dinero, y además ahí le pudieran meter todo lo que tienen, ¿no? Ese es el capital, todo lo que tienen. Dinero, casas, carros, cosas, tecnología, etcétera, etcétera. O sea, su capital es todo lo que poseen. Bueno, es el capital. El capital cultural se refiere a ese acervo de conocimientos, experiencias e información, ¿no? O sea, el capital cultural ya no son cosas como tal, ni dinero, es conocimiento, experiencia e información. Bueno, la teoría de Bourdieu plantea que a mayor capital, un mayor capital cultural se asocia a un mayor capital monetario. ¿Por qué? Porque tener mayor capital monetario, más dinero, más cosas, más recursos, implica acceder a mejores escuelas, a viajes, a más información, a experiencias diversas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el capital cultural también se acumula. Así como las clases dominantes acumulan el capital monetario y de recursos y de cosas, y le dejan los restos al resto de la población, también acumulan capital cultural, como sucedió desde la antigüedad, ¿no? Entonces, las clases dominantes acaparan la mayor parte del capital cultural y dosifican su distribución a las clases dominadas. Es decir, lo distribuyen de manera dosificada, de manera administrada. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, porque existen distintos tipos de escuela para distintas clases sociales. Lo sabemos muy claramente, ¿no? Vámonos al Tecnológico de Monterrey, a la Ibero. Todo el mundo sabe que son escuelas de ricos. ¿Por qué? Porque ahí se están educando, les están enseñando a ser futuros empresarios, a administrar las empresas, a crear sus empresas. No cualquiera puede pagar, además, estar en estas universidades. Quizás hay una que otra persona que recibe becas, ¿no? Pero bueno, acá está la escuela de la clase dominante de futuros empresarios y clases políticas generalmente, ¿no? Por otra parte, tenemos escuelas como el CONALEP, tecnológicos, normalmente escuelas de tipo público, donde se educa, se prepara y de ahí egresan futuros trabajadores, clase dominada, ¿no? O sea, gente que va a trabajar, gente que tiene que adquirir conocimientos, eficiencias para trabajar, no para administrar necesariamente, para trabajar, para ser eficientes en el trabajo. Y por ahí hay otro tipo de escuelas, como la UNAM, algunas otras escuelas de tipo público, que están muy cercanas a estas, o sea, aquí como que se empiezan a cruzar, pero hay ciertos espacios que permiten algo más, ¿no? Que permiten algo más, algo diferente, ni siquiera, ni ser futuros empresarios como tal, clase dominante, opresora, ni futuros trabajadores, clase dominada, oprimida. Aquí puede surgir algo más, aquí pueden surgir científicos, aquí pueden surgir personas que reflexionen y analicen su sociedad y la puedan transformar, gente crítica, gente reflexiva, gente analítica, gente de ciencia, de alguna manera, ¿no? Gente de ciencia. Entonces, acá son futuros qué y futura clase qué. ¿Mm? Eso está difícil de definir. Pero bueno, lo dejamos para la reflexión, para que se piense, a ver, de escuelas como tipo UNAM, ¿quién egresa? ¿No? La educación, entonces, perpetúa la desigualdad, porque todo en la sociedad está diseñado para mantener el mismo estado social. Aunque, de acuerdo a lo que dice la ideología burguesa, ay, la libertad, ay, tú puedes por ti mismo, ay, trabaja, chingale, échale, y vas a salir. Ah, pues habrá casos, sí, ¿no? Habrá casos que sí. Pero, según estudios, una persona que nace rica es muy probable que muera rica por más tonta que sea, por más que desperdicie el dinero.
Las personas, como que las empresas que heredan ya están diseñadas para mantenerse. Es muy difícil que un empresario, un hijo, un daddy, un junior, por muy tonto que sea, destruya el patrimonio que va a heredar. Muy difícil, porque ya están como con muchos candados las empresas grandes para que no suceda. Por otra parte, una persona que nace pobre es muy probable que muera pobre, por más que trabaje, por más que estudie, por más que le chingue, digámosle, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el sistema no está diseñado para que suceda eso, para que haya esa movilidad social. Difícilmente va a ser, ¿no? Aunque la ideología nos venda la idea contraria, ¿no? Bajo esta lógica, la educación es un mecanismo de opresión y control social. Y ahí está el lado oscuro de la educación, ¿no? Bueno, ahora, este fenómeno de educación y opresión lo han discutido varios autores, entre ellos, por ejemplo, Paulo Freire, en un libro que se llama Pedagogía del Oprimido. De acuerdo con Paulo Freire, la educación se puede dividir en dos tipos. La educación bancaria, que es de tipo memorístico, donde el profesor es un sabio que transmite su conocimiento al ignorante alumno y está basada en la disciplina y se enseña lo que el docente o el sistema educativo define. Por otra parte está la alternativa, la educación para la liberación. La educación para la liberación plantea que el conocimiento se construye en el diálogo, en la reflexión y en la acción. Nos dice también que el docente es sabedor de ciertas cosas e ignorante de otras. E igualmente el discente. Aquí ya no se habla de estudiante o de alumno. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa alumno? Alumno significa sin luz. Alumno, lumno, luz. Sin luz. Ignorante, ¿no? Y el docente, el profesor es el iluminado, el sabio. Bueno, aquí no. En la educación para la liberación, el docente es sabedor de cosas y el estudiante también, el alumno, el discente, están a la par. El docente aprende enseñando y el discente enseña aprendiendo. Fíjense, el docente aprende enseñando y el discente eh, enseña aprendiendo. Bueno, aquí se decide lo que se enseña y lo que se aprende de acuerdo a lo que se considera útil, necesario para la vida del discente. Es decir, hay que analizar quién es el discente, de dónde viene, qué necesita saber y por qué necesita saber eso para mejorar su vida. No nada más porque yo pienso que tú lo necesitas, lo cual es violento. Bueno, esa idea de violencia suena muy radical, sin embargo, pues así se le define, ¿no? Ya no es una violencia de sangre, no es una violencia de golpes, es una violencia de yo pienso que tú necesitas esto y yo te lo voy a enseñar aunque tú no estés de acuerdo o aunque tú pienses que no, pero necesitas eso. Yo pongo mis ideas en ti. Bueno, aquí en la educación para la liberación no se trata de eso. Se trata de que el alumno defina en el diálogo, en la reflexión, en el análisis y en la crítica qué necesita saber y el docente apoyarlo para que lo sepa, ¿no? Es una alternativa, una educación, ciertas experiencias existen de educación para la liberación. Es muy difícil porque la educación en la escuela moderna no permite en gran medida esto. Lo permite un poco, pero no lo permite mucho, ¿no? O sea, no hay sistemas educativos como tal diseñados para la educación para la liberación. Siguen siendo sistemas educativos bancarios en gran medida, un poco tradicionales y que además siguen respondiendo a los intereses del mercado y del gobierno. Paulo Freire nos dice estas cosas. La educación, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y dice también, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Son frases lindas de Paulo Freire, evidentemente muy llenas de positividad, de buena vibra, digamos, ¿no? Ante este panorama oscuro que plantea la educación escolarizada del capitalismo. El lado oscuro, pero también hay su lado luminoso. Siempre la educación es algo
que por más que se le analice de manera crítica, pues no deja de ser algo importante para las sociedades y que finalmente siempre toda sociedad está en constante transformación, en constante, toda sociedad es dinámica, así como lo han sido las escuelas y como lo son todas las personas en su individualidad. Así que no es como que yo les haya querido decir que la educación es algo malo, es algo innecesario, al contrario, creo que es muy importante, pero desde ciertas perspectivas. Siempre hay que empezar a desarrollar esa visión crítica de la realidad para, pues, para transformar también nuestras realidades y abandonar un poco el individualismo, ¿no? O sea, uno no se educa nada más para tener su carro y su dinero y sus lujos. Es importante, sí, está muy bien tener una casa cómoda, un medio de transporte que sea funcional, útil y actualmente ecológico, eh, tener una vida donde uno pueda sentir bienestar. Claro que sí, eso es muy importante y se necesita dinero y se necesita recursos, ¿no? Eh, Trabajar por ellos está excelente porque además el trabajo también ayuda a otras personas. Pero no nos centremos nada más en la individualidad. Creo que es importante salir de ello y empezar a pensar también en el otro como un otro que también requiere de la ayuda, del apoyo, de la transformación de la vida. Entonces, creo que hagamos lo que hagamos, pues es importante esta reflexión, este análisis de cómo es nuestro entorno, de cómo es nuestra situación de vida, para poder empezar a transformar esas situaciones de vida que son injustas o que no son las más adecuadas. Bueno, con esto termina esta clase acerca del lado oscuro de la educación. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos en clase más adelante.